de presentar al doctor Gorka Bastarrica, un profesor de renombre internacional y con muchos alumnos a nivel nacional y a nivel mundial. El doctor Bastarrica es doctor en medicina de la Universidad de Navarra, especialista en imagen cardíaca, desarrollada en Alemania y en el Hospital Royal Brompton de Londres, director de la Unidad de Imagen Cardíaca de la Universidad de Navarra, jefe de Unidad de Resonancia Magnética en el Sunnybrook Health Sciences de Canadá. Actualmente se desempeña como codirector del Servicio de Radiología de la Clínica de Universidad de Navarra y es catedrático en la Universidad de Navarra. Dejo con ustedes al doctor Gorka Bastarrica. Hola, buenos días. Yo creo que ahora sí que se me escucha, ya me han dado voz allí en la organización. Muchas gracias, Edith, y muchas gracias por la oportunidad que me han dado para participar, perdón, en esta reunión de Imágenes 2005 que está organizada por la Sociedad Peruana de Cardiología. Para mí un gusto participar en esta actividad y dar la enhorabuena también al comité científico por el programa tan detallado que han hecho, que me ha parecido, la verdad, lo he visto y me da pena no estar allí para poder interactuar un poco más con vosotros. Pero bueno, os hablaré de mi experiencia en TAC coronario. La conferencia que he preparado es tomografía computarizada cardíaca en lesiones coronarias de severidad intermedia y su valoración funcional. Es algo que ahora está muy en auge en la investigación en este campo y es algo que particularmente a mí me interesa muchísimo y por tanto os mostraré evidencia de la literatura y también evidencia personal. Muchas veces lo que nos suele ocurrir es que leemos lo que se publica en otros centros y queremos ver si eso es suficientemente o si es aplicable a nuestro hospital. Y yo particularmente para eso, cuando hay técnicas de imagen novedosas, me gusta ponerlo en práctica y ver nuestra experiencia, cuál es y es la que les voy a mostrar. Por tanto, yo creo que no me equivoco, los conflictos de interés, no me equivoco si quiero decir que hay, yo diría, dos grandes estudios en el TAC coronario que son los que han cambiado un poco el paradigma de la técnica, ¿no? El primero de todos es el Scott Hart. El Scott Hart fue un estudio cuyos resultados más importantes se publicaron en el año 2018 en la revista New England. Y este estudio básicamente lo que nos dijo es que el TAC coronario había que utilizarlo en la práctica clínica, añadido a las pruebas habituales que hacemos para el manejo de nuestros pacientes. Y utilizar el TAC en los pacientes con dolor torácico crónico o dolor torácico estable, lo que hacía era disminuir la mortalidad por infarto o la aparición simplemente de infartos a los 5 años. Los resultados de este estudio se han corroborado 5 años después, es decir, se han publicado los resultados no de 5 años de seguimiento, sino de 10 años de seguimiento. Y el resultado es prácticamente el mismo. El manejo del paciente después de que le hagamos un TAC coronario, lo que va a hacer es que disminuya el número de infartos o el número de fallecimientos por infarto. Así como a los 5 años vimos que implicaba un mayor número de coronariografías realizar un TAC coronario, a los 10 años hemos visto que no implica un mayor número de coronariografías. No implica. Lo que sí que ocurre es que además de disminuir el fallecimiento, es el TAC, y esto es el Standard Care, las pruebas habituales que hacemos, incluida la prueba de esfuerzo, no disminuye el número, como digo, de coronografías que hagamos, el número de procedimientos de revascularización. Lo que sí ocurre es que a los pacientes que se les hace TAC, se les trata mejor. Lo que tiene es identifica la arteriosclerosis y eso hace que los tratemos mejor a los pacientes. Por lo tanto, no me sorprende que no hagamos más cateterismos o más coronografías invasivas. Lo más importante es que estamos haciendo una prevención de todo esto y por tanto lo que vemos es que va a disminuir la mortalidad porque estamos tratando mucho antes a los pacientes. Por tanto, fijaos qué importante el TAC coronario no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también desde el punto de vista de las alternativas terapéuticas que nos ofrece. Otro estudio importante. Aquí no lo comparamos con el Standard Care, que es la prueba de esfuerzo, etcétera. No, aquí lo comparamos directamente con el cateterismo. Este estudio se llama el Discharge
Y aquí la coronografía por tomografía computerizada lo que dice es que puedes hacer TAC o puedes hacer coronariografía. El número de eventos que vas a tener va a ser muy similar con los dos. Por tanto, el TAC no es inferior a hacer un cateterismo directo. Todo esto lo que hace es, por tanto, englobarnos cuál es la utilidad del TAC coronario. Y ahora mismo la utilidad que solemos subrayar es esa que nos permite descartar enfermedad coronaria. ¿Para qué hacemos el TAC? ¿Para confirmar? ¿Para rule in? No. Lo hacemos para descartar enfermedad coronaria. Por tanto, es fácil entender que cuando nos viene un paciente con estas características, una mujer de 49 años, con factores de riesgo como es fumadora, hipertensa, hipercolesterolemia, en tratamiento, que además tiene un mieloma múltiple que está siendo tratado con anticuerpos monoclonales y acude porque tiene un dolor retroesternal opresivo no irradiado que no se relaciona con los esfuerzos físicos, que parece que es poco probable que sea debido a enfermedad coronaria, pero queremos estar seguros de que no es debido a enfermedad coronaria. Podemos hacerle un TAC coronario y como podéis ver, vemos muy bien la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja, es decir, estamos descartando enfermedad coronaria de una forma muy, muy eficaz. Más aún, si tomamos las guías más recientes, ya el TAC coronario que hasta ahora estaba un poco en entredicho, en el año 21 empieza a entrar y en el año 24 ya entra de lleno en nuestras guías. Primero en el 2019 en las guías anteriores de la SC y ahora sobre todo en el 2024 ya entra de lleno con dos indicaciones fundamentales en síndrome coronario crónico, aquellos que tienen riesgo bajo, intermedio, probabilidad pretest bajo, intermedio de enfermedad coronaria o probabilidad incluso moderada de enfermedad coronaria, fijaros que el TAC tiene ahí un papel fundamental. Y así, si nos acude una persona, mujer, 68 años, hipertensa en tratamiento y que desde hace 2 meses habla de opresión retroesternal que se acompaña de disnea y irradia brazos al caminar a subir escaleras, es decir, parece que es una angina típica, le hacemos una prueba de esfuerzo, no llega al máximo. Clínicamente es positiva, eléctricamente negativa, es decir, es un poco discordante, es una prueba no concluyente. Lo mejor que le podemos hacer es un TAC coronario. Y el TAC coronario lo que nos está demostrando es que en la DA media vemos una estenosis significativa, más del 70% de reducción del diámetro luminar, que como podéis ver tiene una correlación muy, muy importante con el cateterismo, con la coronografía convencional. Por tanto, tenemos una técnica que es muy buena, una técnica que nos permite diagnosticar la enfermedad coronaria, pero sobre todo descartar la enfermedad coronaria. Y si lo comparamos, ¿cuál es su rendimiento diagnóstico contra el FFR, tomado como un estándar de referencia que podemos discutir más adelante si es el más válido o el que podríamos utilizar o no? De eso podemos hablar si queréis. Lo que vemos es que tiene sensibilidades y especificidades, pues un poco que nos gustaría que fuera un poco mejor. Fijaros la sensibilidad, 90%, pero fijaros en la especificidad, 40%. ¿Qué significa? Lo que os he comentado desde el principio. Es una muy buena técnica para descartar enfermedad, pero cuando queremos ser precisos en hablar del grado de estenosis coronaria, ahí podemos fallar. Tenemos una especificidad baja. Por tanto, ¿cuál es la razón que hace que fallemos nosotros? ¿Por qué no es una técnica muy precisa? ¿Por qué es muy buena detectando pero no tanto definiendo el grado de estenosis? Porque el TAC, además de su resolución espacial, que es limitada, 0,6 milímetros, frente a los 0,2 del cateterismo, su resolución temporal, en el mejor de los casos, 66 milisegundos, pero frente a los 33 milisegundos o menos del cateterismo. Estamos viendo que es una técnica que tiene sus limitaciones inherentes a la propia modalidad de imagen, pero es que además tenemos problemas cuando el paciente tiene una calcificación severa, cuando tiene stents coronarios, cuando hay implantes metálicos, problemas que nos van a impedir valorar las arterias coronarias con mucha fiabilidad. Además, tendremos contraindicaciones propias de cualquier TAC, alergias al contraste, el embarazo, patología tiroidea, etc. Fijaros, por tanto, que aunque es una técnica muy, muy buena para descartar enfermedad, cuando queremos saber
el impacto que va a tener este en nuestro diagnóstico per se, vemos que tiene muchas limitaciones y los que hacemos TAC conocemos que tenemos esas limitaciones. ¿Qué podemos hacer, por tanto? Pues lo que habitualmente hacemos es esto. Varón de 59 años, fumador hipertenso, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, fijaros, todo el factor de riesgo cardiovascular, tiene un dolor atípico, una prueba de esfuerzo clínicamente negativa, eléctricamente positiva, TAC coronario, caso muy similar al de la mujer que hemos hablado, pero fijaros, en un varón, además diabético, es esperable que tenga mucho calcio, y aquí estáis viendo toda la calcificación coronaria que tiene. La coronaria derecha parece que no tiene ninguna lesión significativa, nos costaría un poco más ver la DEA proximal y la circunfleja parece que está bien. Ante un caso de estas características y con esta imagen, yo no me quedo tranquilo y lo que suelo hacer es recomendar una prueba de detección de isquemia. Y habitualmente en nuestro centro lo que hacemos es una resonancia magnética de estrés, de lo que posteriormente nos hablará el doctor Pons. Por tanto, fijaos que muchas veces el TAC llega hasta donde llega y tenemos que recitar al paciente para otra prueba. Claro, esto en el manejo diario nos deja un poco fríos porque queremos ser capaces de diagnosticar al paciente con la prueba que le estamos haciendo en ese momento y no derivar al paciente a otra prueba, lo que implica un mayor coste, lo que implica que el paciente tenga que volver otro día, lo que implica ansiedad porque me han visto algo en las arterias coronarias, lo que implica muchas cosas que podríamos nosotros solucionar simplemente con el mismo TAC o con técnicas que van a venir de las propias postprocesados de la tomografía computerizada. Por tanto, ¿qué podríamos hacer nosotros para ser tan exactos como este jugador de dardos en pacientes que tienen estenosis de severidad intermedia? Queremos ser igual de precisos. ¿Qué hacemos? Nos los dicen las guías de la SGZ. Nos dicen que podemos intentar hacer dos cosas con la misma máquina en el mismo momento. Uno, un estudio de perfusión miocárdica. Y dos, calcular el FFR, como os he dicho, estándar de referencia, pero en vez de hacerlo de forma invasiva, lo haríamos de forma no invasiva. Lo haríamos de forma no invasiva. La perfusión miocárdica es una prueba de detección de isquemia utilizando la tomografía computerizada. Se puede hacer con adenosina, con dipyridamol, o en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es utilizamos el regadenoson, que es un vasodilatador hasta 10 veces más potente que la adenosina, con menos efectos secundarios. Y si vemos las indicaciones aprobadas para el uso del regadenoson, lo que vemos es que la Agencia Europea del Medicamento lo que nos dice es que es el único fármaco que tiene la aprobación para utilizarse no solo en medicina nuclear, sino también en TAC o en resonancia magnética. Por tanto, nosotros lo que hacemos es, ante una lesión intermedia, hablamos con el paciente y le planteamos una TC perfusión miocárdica de estrés con el vasodilatador. El protocolo que utilizaremos va a ser un poco difícil, o un poco diferente, perdón, en función de lo que nos vayamos a encontrar. Pero habitualmente nuestro protocolo es, hacemos el TAC, vemos las arterias coronarias, hacemos el estudio de perfusión si hay una lesión de severidad intermedia y finalmente, si sospechamos que hay un infarto, haríamos un estudio de realce tardío. Ocasionalmente, si sabemos que el paciente ya tiene, porque tiene una probabilidad pretest alta, porque le hemos hecho el calcio coronario está alto, o porque simplemente queremos hacer primero la perfusión miocárdica para que el miocardio no esté contaminado con el contraste después de haber administrado el contraste de la coronografía, lo que vamos a hacer es primero la perfusión miocárdica y después la coronografía por TAC. A mí particularmente me gusta más la primera aproximación porque me parece que es la que clínicamente tiene más sentido. Veo la arteria, veo la estenosis y le hago el estudio de perfusión miocárdica. Y el estudio de perfusión miocárdica se puede hacer de dos formas, de forma estática o de forma dinámica. Y esto va a depender mucho de la experiencia del centro, de la preferencia y del equipo que tengas. Hay equipos que solo dejan hacer perfusión estática. ¿Qué significa? Pongo el vasodilatador y adquiero el estudio en un momento muy concreto del paso de contraste como si fuera un TAC coronario convencional.
Eso se llama perfusión estática. Otros equipos nos permiten adquirir las imágenes a lo largo de todo el paso del contraste a través del miocardio, parecido a lo que haríamos en la resonancia magnética. Esto se llama perfusión dinámica. Como digo, va a depender de la experiencia de cada persona que lo va a hacer, de la técnica, del equipo que tengas y la técnica que te permita adquirir. El objetivo final es que si veo la lesión intermedia, como en esta DEA media, con dos lesiones que parecen críticas en el rendering cinemático, demostramos la perfusión miocárdica, el déficit de perfusión en segmento de arteria coronaria descendente anterior, y posteriormente lo enviamos al cateterismo, ya sabiendo que el paciente tiene una estenosis, que esta estenosis provoca isquemia y que por tanto se debe revascularizar, que estamos evitando pruebas innecesarias, FFRs invasivos, etcétera, porque ya le estamos diciendo que la estenosis anatómica provoca isquemia miocárdica. La TC perfusión estática y la TC perfusión dinámica tienen ventajas y tienen inconvenientes. A mí me gusta más la perfusión dinámica, aunque administro más contraste, un poquito más, porque estoy haciendo una nueva adquisición. Uno. Y dos, aunque estoy radiando un poco más, porque es una nueva adquisición, lo que estoy obteniendo es parámetros del flujo sanguíneo miocárdico de forma absoluta. Lo que consigo es saber cuánta sangre le llega al tejido miocárdico. Y no hago un análisis visual, no hago un análisis de gradiente. Lo que hago es cuantificar el flujo sanguíneo miocárdico, de lo que nos hablará otra vez más tarde el doctor Pons. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo que voy a tener realmente es un valor de la perfusión del miocardio, de cuánta sangre llega al tejido miocárdico. Sin embargo, cuando analizamos la exactitud diagnóstica en estos metaanálisis, por ejemplo, aquí os muestro uno, de perfusión estática y perfusión dinámica, lo que llama la atención es que aunque aumenta la sensibilidad en la perfusión dinámica, la especificidad no difiere entre perfusión estática y perfusión dinámica. ¿Con esto qué os quiero decir? Con esto lo que os quiero decir es que nosotros, si tenemos un equipo que permite hacer perfusión, nos tenemos que aventurar ya a hacerla de forma clínica, y si nos permite hacer estática, haremos estática. Si nos permite hacer dinámica, haremos dinámica. Si nos permite hacer las dos, decidiremos cuál hacemos. Sabemos que desde el punto de vista de rendimiento diagnóstico no va a diferir mucho, pero sabemos también que va a aportar mucho valor. Estos nuestros datos los presentamos en la SERAM, en el congreso este último, no, en el anterior, y lo que vimos es que el TAC coronario aumenta la sensibilidad, pero el área bajo la curva de hacer perfusión miocárdica es superior cuando hacemos perfusión con estrés. Por tanto, el TAC coronario es bueno, pero el rendimiento de la prueba como tal es superior si al TAC le añades la perfusión miocárdica de estrés. Por tanto, el primer objetivo es: tengo una lesión intermedia, tengo un equipo que permite hacerme perfusión y analizar la perfusión miocárdica porque tengo el software, voy a hacer perfusión. Pero entre ustedes habrá gente que dice: esto no me convence porque tengo que poner más contraste, tengo que radiar otra vez. ¿Hay alguna técnica que me permita conocer el significado funcional de una estenosis sin tener que hacer todo esto? Simplemente ya he adquirido las imágenes, procésamelas. Eso hace el FFRCT. El FFRCT lo que hace es suma significado anatómico, fisiológico y dinámica de fluidos, procesa todo y nos da un valor. Un valor que permite obtener el FFR de forma simultánea en todos los segmentos coronarios, que se hace de forma no invasiva, que no hay que administrar vasodilatadores como el calcular el FFR convencional, y más interesante, que no requiere radiación adicional ni administración adicional de contraste. Se basa en tres requisitos: en un modelo anatómico y geométrico de la raíz aórtica de las arterias coronarias, y esto nos los da el TAC coronario. Si el TAC coronario es de buena calidad,
el cálculo del FCR será de buena calidad. Si el TAC coronario es de mala calidad, el cálculo del FCR será de mala calidad. ¿Por qué? Porque una de las premisas para que funcione bien el cálculo de FCRCT es que tengamos un modelo anatómico adecuado. Segundo, a este modelo anatómico le añadimos un modelo matemático de la fisiología coronaria para establecer las condiciones que representan el gasto cardíaco, la presión aórtica y la resistencia a la microcirculación, y además añadimos soluciones numéricas de leyes físicas de dinámicas de fluidos. Por ejemplo, modelizamos la sangre como un fluido newtoniano, modelizamos las turbulencias potenciales con la ecuación de Navier-Stokes. Por tanto, como veis, son muchos supuestos que estamos aplicando a una imagen anatómica. Además, en la tecnología se basa en tres principios: que el aporte coronario cumple con la demanda miocárdica en reposo, que la resistencia de la microcirculación en reposo es inversamente, pero no linealmente proporcional al tamaño del vaso nutricio, y que la microcirculación reacciona de manera predecible a la máxima hiperemia. Fijaos, por tanto, que hay mucho supuesto, y esto hace que haya mucho detractor del FCRCT también. ¿Por qué? Porque dice, bueno, me estás hablando de unas condiciones teóricamente ideales, pero que no necesariamente en todos los pacientes se van a cumplir. Aún así, y tomando como un umbral de isquemia el 0,8, igual que si fuera el FCR convencional, lo que vemos es que podemos obtener imágenes que nos van a proporcionar el valor del FCRCT, que va a simular prácticamente de forma superponible al FCR convencional. Distintas plataformas, distintas soluciones. Aquí os muestro una solución de una empresa concreta. Aquí os muestro otra solución de otra empresa, y es en la que estamos o que vamos a empezar a colaborar ahora, en la que además de poder analizar el FCR, podremos analizar también la placa de ateroma. Por ahora, todos los resultados, o prácticamente todos los resultados que tenemos, están adquiridos con el mismo software. Y son muchos los estudios que se han publicado. Y lo más interesante es que, como veis, que aumenta mucho la especificidad de la prueba. Por tanto, ¿qué nos está aportando el FCR a la coronografía? La coronografía nos aportaba sensibilidad y el FCR nos está aportando la especificidad. Justo lo que nos faltaba, lo que necesitábamos. En nuestro medio, cuando lo hemos analizado, y esto está ahora mismo en prensa, publicado ya en la revista española de radiología, lo que vemos es que si yo hago un TAC coronario de forma aislada o hago un FCR-CT de forma aislada, tengo un rendimiento. Área bajo la curva para el TAC de 81, área de FCR-CT 79. Pero cuando combino las dos técnicas, fijaos lo que me ocurre, aumenta mucho el rendimiento diagnóstico de la prueba. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que está diciéndome esto es que yo tengo una prueba que, aplicando un software, puedo postprocesar y obtener resultados para después analizarlos de forma conjunta. No me sirve una u otra. Leo el TAC coronario, leo el FCRCT y sumo la información que me están dando las dos para mejorar el rendimiento del prueba. No solo desde el punto de vista diagnóstico. El FCRCT también me va a permitir optimizar recursos, va a disminuir el número de cateterismos que mandemos, el número de coronariografías que hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a elegir mejor a los pacientes. Va a permitir planificar el intervencionismo coronario, lo que le tengamos que hacer a la persona, porque vamos a saber precisamente y con mucha precisión dónde está cada estenosis, qué significado funcional tiene cada estenosis. El problema, las limitaciones del FCRCT. Por la luz del vaso, por el calcio coronario, por la cantidad de extensión de la aterosclerosis no masa miocárdica, la estenosis coronaria, hay muchas limitaciones que van a quizá potencialmente, como problema, limitar el valor real que va a tener el FCRCT
cuando lo administremos y por tanto no es de extrañar que cuando hablemos de FFRCT el punto de corte de 0,8 no se deba tomar de una forma tan tajante y lo que tendremos que hacer es definir 0,75 claramente positivo, Ah, ya tengo tiempo todavía. 0,75, 0,80 Sí, sí. optimizamos la terapia médica y recomendamos seguimiento a los 3 meses, más de 0,80 normal el vaso, no hay estenosis medicamentosa significativa, podemos seguir con el tratamiento. Por tanto, ahora si me preguntáis, ¿qué hago? Tengo un paciente, una estenosis intermedia, que le hago una perfusión, le hago un FFRCT, ¿qué hago? Hay estudios que dicen que añadir el FFRCT, además de la perfusión y además del TAC, lo que vas a ir es añadiendo el rendimiento de la prueba. Y esto lo vemos nosotros también en nuestra cohorte, también presentada ahora en nuestro congreso de la sección de imagen, en el que vemos que, fijaos, cuando de forma aislada estamos utilizando las técnicas como se nos queda en el área bajo la curva, y cuando las vamos añadiendo, TAC con FFRCT, TAC con perfusión, Corotac con perfusión y FFRCT, cómo van aumentando de 0,78 a 0,90 a 0,92 el rendimiento de la prueba. Por lo tanto, está claro que eso que nos han dicho en las recomendaciones de la SSCT, en que clínicamente deberíamos estar utilizando el TAC coronario y añadir en las lesiones intermedias nuevas técnicas avanzadas, como son la perfusión y el FFRCT, tenemos que olvidarnos de que esto es algo investigacional para aplicarlo a la clínica. ¿Qué viene como nuevo o qué tenemos nuevo? Pues fijaros que como nuevo, y en estos últimos minutos os voy a hablar de un TAC que nos va a dar una calidad de imagen sin precedentes. Es el TAC de conteo de fotones o es el photon counting. Estas son las imágenes que obtienes con ese tipo de tomografía, con este equipo de tomografía computerizada. No les voy a aburrir con sus características técnicas, con cómo se convierte la señal eléctrica o en qué momento de cuando impacta en los detectores, etcétera. No les voy a aburrir con eso. Simplemente les voy a decir que la resolución espacial, el detalle de 0,6 pasa a 0,2 con imágenes de ultra alta resolución. Y que además nos permite imagen espectral, nos permite contar los fotones, eliminar artefactos, disminuir mucho la dosis de radiación y poder caracterizar el tejido. Esto, aplicado a la práctica clínica, es lo que nos proporciona imágenes de excelente calidad. Fijaros la resolución espacial que tiene y atención, sin blooming. La placa de calcio mide lo que mide en la imagen, ya no hay blooming, ya no hay aumento eh, artificial del volumen de la placa de ateroma, sino que es la que hay. Y esto os podéis imaginar lo que está provocando. Esto está provocando que de forma visual disminuyamos el grado de estenosis y de forma cuantitativa disminuyamos el grado de estenosis hasta un 11%. ¿Esto qué está haciendo? Lo que está haciendo esto es mejorar el rendimiento de la prueba. Fijaros, esta es una arteria, una DA con esta lesión. Fijaros en la correlación. Excelente calidad de imagen. Y fijaos en nuestros resultados. 270 pacientes, TAC coronario con estenosis de más del 50%, 75. Le hacemos coronografía convencional, 54 con resultado positivo. Y fijaros, antes estábamos hablando de especificidades en torno al 39% por paciente, en torno al 60% por segmento. Fijaros, ahora estamos en especificidades del 93%. Área curva, bajo la curva 0,92. El photon counting lo que nos está permitiendo es, al reducir artefactos y aumentar mucho el detalle anatómico, lo que nos está haciendo es que todavía enviemos menos personas a cateterismo porque somos mucho más precisos a la hora de establecer el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Por tanto, déjenme concluir diciendo que el beneficio clínico, y esto lo sabemos, de la revascularización se limita a las lesiones causantes de isquemia y no únicamente a cuantificar el grado de estenosis coronaria. Estenosis coronaria no es suficiente.
debemos ir más allá, debemos conocer el significado funcional y esto lo podemos hacer con TAC, excluimos la enfermedad, pero tiene baja especificidad, acordémonos. Esa especificidad la aumento de dos maneras, o haciendo perfusión miocárdica o haciendo FCRCT. Ambas proporcionan un valor añadido al demostrar el significado hemolítico de la estenosis. Como os digo, amplían la utilidad clínica del TAC, tanto desde el punto de vista diagnóstico como atención, estratifica el riesgo, valora el pronóstico y permite tomar decisiones terapéuticas que hasta ahora solo se tomaban en la sala del cateterismo. Y finalmente, el avance viene con un tag nuevo, un tag que se llama un tag de conteo de fotones y que estaría encantado de poder hablarles más extensamente de este tag y compartir mi experiencia con ustedes, porque con su alta resolución espacial y con la minimización de los artefactos, mejora mucho la precisión diagnóstica del tag coronario. Todavía no hay muchos estudios y nosotros estamos empezando a hacer uno de estos para saber que es bastante probable que al tener más detalle anatómico, esto nos va a permitir incrementar el rendimiento de modalidades de evaluación funcional como el FCRCT. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Bastarrica, por esta conferencia espléndida. No quiero pasar la oportunidad de hacerle una pregunta mientras esperamos que lleguen esas maravillosas máquinas. Eh, ¿Qué valor tendría si nosotros ya tenemos la perfusión por CT? ¿Qué valor tendría hacer una medición, un ROI en la zona de isquemia y hacer un ROI en el miocardio remoto y tener una idea de la diferencia de flujo en una zona sana versus la zona isquémica y aportar ese dato como un índice? Eso es una idea muy buena, es una idea muy apropiada. De hecho, cuando nosotros cuantificamos la perfusión miocárdica, lo que hacemos es valorar el flujo sanguíneo miocárdico en la zona de isquemia, dibujando un ROI, como bien dice, y también dibujamos un ROI en el miocardio remoto. Es decir, no hacemos una valoración visual, sino cuantitativa. ¿Y qué índice usamos para hablar de isquemia? 0,8. Para nosotros también, si reduce en la zona isquémica la perfusión del miocardio más de un 20% frente al resto del miocardio remoto, consideramos que es un miocardio isquémico. Por tanto, es muy, muy acertada el comentario que nos hace y efectivamente para poder cuantificarlo de una forma precisa, lo mejor es correlacionar el área de sospecha de isquemia, correlacionado con el vaso, por supuesto, y compararla con el mismo corte con una zona donde sabemos que no hay isquemia porque no tiene lesión coronaria. Muchas gracias, doctor.